93.3. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Muy buenos días, ya en la mesa de los noticieristas. Saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Saludo con gusto a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. Les saludo con gusto a todos ustedes. Pues miren, el día de ayer, más allá de la política, más allá de los políticos, más allá del CENTE, 27 o 53 que han tenido ahí sus jaloneos, pues ocurrió algo que vale la pena resaltarlo. Nos despedimos con eso en la mañana. Ayer hubo una manifestación de padres de familia, muy sentida manifestación, por cierto, inclusive estuvieron bloqueando la calzada Aeropuerto en Culiacán para exigir el regreso a clases. El regreso a clases presenciales. Estos padres de familia, inclusive pues algunos niños, estuvieron manifestando justamente su protesta porque aseguran que ellos no han podido regresar a clases presenciales en toda la pandemia. Aquí le comentábamos recientemente el caso de la ETI número 2 en Los Mochis, una secundaria pues que es muy grande y que pues prácticamente 2 años estuvieron los estudiantes sin clases. Quiero traer esto a colación porque en medio del regreso a clases, y lo ha reconocido inclusive la Secretaria de Educación Pública y Cultura, pues la mitad de los estudiantes, con todo y que a nivel nacional el presidente de la República pues impulsa el regreso a toda la presencialidad, pues en Sinaloa la mitad de los estudiantes no han podido regresar, en muchos de los casos porque no pueden, porque las instituciones educativas están pues en muy malas condiciones, fueron vandalizadas, les robaron aires acondicionados, les robaron cables de energía eléctrica, no tienen luz, algunas no tienen baños, los saquearon las tazas y demás, y es una situación tremenda. Han anunciado una inversión que pues alcanzaría alrededor de los 300 millones de pesos entre el gobierno federal a través de la Secretaría del Bienestar, para principalmente servicios básicos y a través del ICIFE y la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Sin embargo, muchas escuelas, pues aún con este recurso no van a poder regresar porque la necesidad es mucho mayor, según el diagnóstico, que por cierto no está concluido. El día de ayer, a estudiantes de esta escuela primaria Genaro Estrada bloquearon la calzada de Aeropuerto. No completa y no afectaron por fortuna pues la vialidad completa, pero sí y se hicieron sentir. Hasta este momento no ha habido un pronunciamiento de parte de CEPIC, pero ellos pues pidieron que las autoridades volteen a verlos. Prácticamente la escuela es un cascarón, dicen, ya que los amantes de lo ajeno se robaron todo. La directora de la institución, Denise Alejandra Betancur, reconoció que actualmente esta escuela no está en condiciones para que los estudiantes regresen. No hay luz, no hay agua, no hay aires acondicionados. Sí tenían, ya no tienen, se los robaron. Y esperan y hacen un llamado al gobernador Rubén Rocha Moya para que invierta recursos ante este llamado de auxilio a la institución. Nos han pedido pues profundizar en este tema porque dicen, a veces hablan ustedes de política, hablan de conflictos, queremos que nos ayuden en esta institución educativa y por eso estamos retomando este asunto. Hay ganado guardado en la escuela, no sabemos de quién, la están usando de corral la institución. Y en plena zona urbana de Culiacán, esta situación, como ustedes saben, ocurre en Bachihualato, ahí muy cerquita justamente del Aeropuerto Internacional de Culiacán. Pues ahí salieron los muchachos con sus letreros y esperemos que encuentren eco entre las autoridades. Son alrededor de 300 estudiantes, es una escuela pequeña, pero pues aún así que los estudiantes pues también quieren regresar, pero no pueden, lamentablemente. Y en esta situación, lamentablemente, están muchas otras instituciones en zona urbana y rural. Javier Cabrera. Mira, la pandemia trajo en sí graves problemas en varias actividades, pero una de ellas que se ha sentido más afectación en su infraestructura y a nivel nacional son los planteles educativos. Se dejó de invertir en todas las escuelas, se les abandonó prácticamente y bueno, estamos viendo los resultados en varias entidades del país. Pero en el caso de Sinaloa, el último reporte que había dado en el sexenio pasado era que eran más de 500 escuelas las que estaban en condiciones
muy deplorables. Incluso el entonces gobernador Quirino Ordaz Coppel pues dijo que no tenían los recursos suficientes para empezar a reparar las escuelas, lo cual se quiere decir que sí se requiere una inversión muy millonaria solamente para reparar y dejar en condiciones estas escuelas. Hay otras escuelas que requieren algún otro tipo de reparación mucho menos costoso, pero sí el problema de la vandalización vino todavía a acentuar mucho más esta problemática. Escuelas que han sido saqueadas totalmente 1, 2 o 3 veces, sobre todo los sistemas eléctricos, el cableado, muebles, aires acondicionados, bueno, y hemos visto que barras perimetrales que han sido destruidas. Y esto requiere, sin duda, una inversión bastante fuerte que no se tiene. Ya se había anunciado por parte del gobernador Rubén Rocha Moya de que sí iba a ser una inversión por parte del Estado, y ahora se va a hacer a través de las inversiones que tiene la Federación, que aporta dinero a las escuelas públicas. Se va a empezar pues a trabajar en aquellas más emblemáticas y que están más cerca de, sobre todo en algunas comunidades rurales y en algunas colonias. Si se desea que todos los niños, y es el planteamiento que se ha hecho, regresen a clases para hacer una vida pues con una normalidad totalmente distinta, tienes que dar las condiciones. Y tienen que dar las condiciones en todos los planteles educativos. No se ve fácil, no va a ser un programa que se va a resolver de la noche a la mañana, lleva su tiempo, porque además pues hay que recordar el flujo del dinero que tiene que venir una parte de la Federación, otra parte del Estado, ponerse de acuerdo con las asociaciones de padres de familia, que ahora son las que van a determinar qué tipo de obras se requiere, y ver si el dinero que les van a asignar acá a la escuela es suficiente para resolver esta problemática. Pero también vemos que se está presentando otro problema que tampoco se tiene contemplado, es las normas sanitarias. ¿Quién está abasteciendo de todos los insumos que se requiere para la higiene de las escuelas y la sanitización de cada plantel, que debe hacerse continuamente? Bueno, pues hay reclamos, ¿no?, de que no hay recursos económicos para ellos, y los padres de familia ya no quieren hacer aportaciones adicionales. Ya no digamos el gel antibacterial, ¿no?, que a veces cada quien lo lleva, el cloro, el pinol, así es. Y todo lo demás, Así lamentablemente. Pues así están las cosas, Milton. En este regreso a la presencialidad, pues muchas instituciones educativas no están y difícilmente van a estar en condiciones muy pronto. Sí, esto es parte de lo que se está viviendo, obviamente, en el país y en varios países del mundo, en donde pues la pandemia, por alguna razón, pegó muy duro en las estructuras educativas y sociales. ¿Qué fue lo que nos pasó aquí a nosotros? El tema de que varias escuelas han sido reincidentemente vandalizadas. Por ejemplo, la escuela tipo de aquí del centro, no recuerdo si son 5 o 6 veces que la vandalizan. Y es una escuela que está ahí en el centro. O sea, imagínate cuántas veces no pasa la patrulla por ahí. Se supone que está la patrulla cerca. Se supone que está cerca la patrulla. Entonces, ese gran pendiente del patrullaje, del estar pendiente, esa conducta social que siempre había desde hace tiempo entre los directores de las escuelas y los policías o los comandantes de los sectores donde estaban patrullando, se fue perdiendo y lo estamos viendo ahorita. ¿Por qué? Porque siempre, quieras o no, un director de una escuela pues es una figura moral en el barrio, y hay oficiales de policías. Yo recuerdo cuando trabajé en la policía, pues había una relación muy estrecha entre uno y otro, entre esas dos figuras, entre el policía que patrullaba y el director de la escuela. Entonces, viene la pandemia, nos vamos todos al confinamiento. Entonces, la ansiedad, las ganas de drogarse o como quiera usted llamar, de los amantes de lo ajeno, pues hicieron que esto se exponenciara. O sea, no una, sino 2 veces. Me robó un aire, ahora 2. Entonces, hasta que prácticamente, como esta escuela, la fueron dejando como cascarón. Entonces, ¿qué pasa? Que se fue exponenciando todo este problema en las ciudades, y ahora no hay dinero que alcance. También no hubo una estrategia policial por parte de detener. Si ya sabían que a esa escuela le habían pegado 1 o 2 veces, pues tener una estrategia de contención. Y si ya sabían quiénes eran, más o menos, pues no hubo una
una estrategia donde dijera, vamos a detener esto. ¿Por qué? Porque al rato nos va a salir muy caro el tema de la educación con los jóvenes. Y lo decías tú ahorita, el tema de la ETI. Por ejemplo, hay gente que, aunque parece ser no le han pegado mucho a esa secundaria, pero sí el tema emocional de que los jóvenes no han ido, pues. Entonces, siempre lo hemos dicho, los que subieron de sexto a primero de secundaria o de preescolar a primaria y de secundaria a prepa, y los de prepa a universidad, ahorita ya están en segundo, pues. Y no han ido, pues, no han estado, salvo intermitentemente, en los temas híbridos, en presencialidad híbrida. ¿Qué va a pasar con esos aprendizajes? Y dos, la gran obra social que tiene que hacer el gobierno en el tema de las escuelas. O sea, va en dos partes. Aquí tiene que haber un recurso extraordinario necesariamente, de lo contrario será imposible volver. Otro gran problema pues son las plazas vacantes, los maestros que lamentablemente fallecieron, los maestros que se jubilaron y que no han sido suplidos, y ese es uno de los grandes problemas en la ETI, por ejemplo, en Los Mochis y en muchas otras instituciones. Pero ¿qué se hizo durante todo este tiempo para que las escuelas no estuvieran así? Ese es el gran problema, y no nada más por las autoridades educativas, también por las autoridades policíacas, como dicen. Francisco. Pues, ¿qué se hizo? Pues lo que no se hizo, tener una estrategia de estar supervisando, acudir a las escuelas, a checar, etcétera. Entonces las dejaron como casa abandonada. Y ahorita decía Milton que pues el director de una escuela tiene una presencia de respeto en el entorno de esa escuela, efectivamente, y en cuanto a cómo había antes un vínculo, escuela, policía, que pasaban por ahí, vigilaban, se saludaban, etcétera, y eso pues se perdió. Yo recuerdo en los 70, agentes de tránsito iban a las escuelas y tenían programas especiales de orientación de vialidad y todo lo que ello abarca. Tú, Milton, cuando trabajaste ahí en el área de emergencias de la Policía Municipal, acuérdate que llegaban los camioncitos con los niños para conocer las instalaciones, convivir con los agentes, pasaban al comedor, es decir, había una retroalimentación para que el niño aprendiera a respetar al policía, conviviera con él, etcétera, y que supiera cómo eran ahí en la municipal el trabajo, en fin. Todo eso se fue perdiendo. ¿Qué es lo que estamos viviendo en la época moderna? Comparado con aquellos años, que parece que hace mucho, pero más o menos, unos 20 años. 20 años aproximadamente, pero decía Gardel que 20 años no es nada. Pues depende de la edad que tenga uno, porque ya ahorita, pues sí, 20 años ya siempre va a ser mucho, ¿no? Pero bueno, ese es un tango. El tango, ¿qué es? Un drama. No hay tango que no sea un drama. Pero, ¿qué es lo que estamos viviendo ahorita? Hay un alto consumo de droga sintética que causa a la velocidad del rayo una mayor adicción, y la mayoría de quienes se dedican a drogarse con cristal, etcétera, pues no trabajan, no estudian, etcétera, y van buscando de dónde agarrar dinero para comprar la droga. Y eso es lo que tiene actualmente, no únicamente en Sinaloa, sino en la mayor parte del país, pues ese flagelo de que pues de repente quedan calles oscuras, semáforos apagados, en fin, saqueo en las escuelas. ¿Por qué? Porque se roban el cobre, van y lo venden, etcétera. Y tengo entendido que es muy raro que se detenga infraganti alguno de esos ladrones, y si los detienen, pues parece que alcanzan libertad luego, y si son menores, pues se van al tutelar para menores, etcétera. Entonces aquí sí falta, ante esta experiencia que se tiene cada vez que termina un ciclo escolar cuando no había pandemia, al regreso, no, pues que se robaron los aires, se robaron las computadoras, etcétera. Algo hace falta de estrategia entre autoridades educativas, gobiernos municipal y el estatal, pues para tratar lo menos posible que siga esta merma. Ahorita, en el regreso a clases presenciales, hay que decirlo, los que habituallan, es decir, los que envían a sus hijos bien preparados con gel, son los padres de familia. Claro. ¿Por qué? Porque desde un principio se supo que iba a ser prácticamente imposible
que las escuelas tuvieran a la entrada, como vimos escenas de Europa, etcétera, o Estados Unidos, pues donde llegaban y no, aquí no, aquí es México. Y por lo tanto, los padres de familia, cuya parte tecla emocional es la que tenemos todos los hijos, los nietos, pues son los que llevan a sus hijos y los preparan y les dicen, oye, cúbrete el cubrebocas, etcétera. ¿Por qué? Porque no ha habido recurso que se destine con precisión a prevenir en las escuelas todo esto de la pandemia. Saludos a Patricia Leal Figueroa. Se han agarrado algunos, Francisco, pero pues son contados, lamentablemente. Muy contados. Luis, muy sí, contados. A Rudy Martínez, saludos a Rubén Ríos, saluda a la mesa. Gracias, Rubén. Hugo Chávez, buenos días. Dice, vamos camino a darle atención a este plantel educativo. Dice Hugo Chávez, saludos, que justamente es titular del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, el ICIFE. Muchas gracias, Hugo. Acá nos deja un comentario en la transmisión de Facebook y justo estaba mandándole un mensaje. Muchas gracias, Hugo. Qué bueno que ya están atendiendo esta institución educativa de Bachigualato. A Martín Armenta Gil, saludos. Patricia Duarte también. Dice Rubén Ríos que los padres de familia no deberían de exigir nada y menos cerrar avenidas. Primero, que esperen a que bajen los contagios. Aparte, en las escuelas están en desuso, no tienen mobiliario ni baños, dice en algunos casos. 300 millones de pesos no alcanzan ni para el 30% para arreglar las escuelas. No alcanzan, porque además de lo que ocurrió en la pandemia, hay algunas otras instituciones educativas con un rezago, pues también lamentablemente histórico. Yuki Cepeda, buenos días. En el Jardín de Niños Leona Vicario, en Solidaridad, en Culiacán, dice, están trabajando sin luz, dice ahí, porque se robaron los cables hace más de un año y no los han arreglado. Es que realmente es un crimen lo que hicieron muchos delincuentes, ¿no? Con este tipo de robos. Hay centros de cómputo desvalijados también. Y me preguntan, oigan, ¿y los veladores? Muchas escuelas no tienen velador, no tienen plaza de velador. Eduardo González, buenos días, colaboradores de la mesa, dice, una pregunta, dice, ¿y el presupuesto destinado para mantenimiento de las escuelas, dónde quedó en estos 2 años de pandemia? Ahí le andan pidiendo a los padres para rehabilitarlas, dice. Gerardo Villegas, el regreso a clases se le debe a la aportación de los papás, ya que el gobierno no ha invertido en nada, ni siquiera en los kits de limpieza, dice. Rubén Ríos, saludos también. Se refiere al tema sindical, dice el Bester Gordillo, pues tuvo hasta su boda, dice, como blancas palomas andan sueltos. Pues sí. Emilia Valenzuela dice, saludos a la mesa. Amado León, de saludos hasta Guasave, dice, desde el sur de California, en los Estados Unidos. Saludos, Amado. Francisco Treviño, saludos y a su familia. Laura Bermúdez, es la consecuencia de no dejar de lado los caprichos de este gobierno, el Tren Maya, aeropuerto. En vez de replantear prioridades, dicen, áreas de la pandemia, se siguen aún repitiendo las mismas estrategias con pésimos resultados en seguridad y educación. Guillermo Sánchez y los veladores y los conserjes. Aurora Castro, muy desafortunados, pero no entiendo por qué abandonaron las escuelas. Seguro hubo elementos políticos. Los que perdemos somos nosotros, la ciudadanía, tantos años, tantos esfuerzos. Conozco muchos profesores que les prohibían presentarse en su centro de trabajo. Dice, en serio, se pasaron. Oscar López, la policía no tiene un plan de prevención del crimen. No se me hace raro que los mismos policías den el pitazo en las escuelas para robar. José Antonio Bustamante comenta que faltó una estrategia integral de seguridad, autoridades en cada escuela, padres de familia y Secretaría de Seguridad, ya que todo el mundo se desatendió de las mismas, se abandonaron por completo, por eso se vandalizaron. Y Román Zazueta, una solución sería tener veladores en las escuelas, que se comprometan las personas de seguridad privada, dice, pudieran contratar adultos mayores. Javier, conclusiones. Tiene razón, algunos escuchan, dice que se desatendió, no nomás solamente las escuelas, sino muchas actividades. La pandemia llegó y nos sorprendió, pues, a todo el mundo. Sacaron desprovisto más a México. Y bueno, se abandonó muchas cosas y con esto de las escuelas. De por sí que ya se traía un rezago de abandono de las escuelas. Recordad que en el sexenio pasado federal, con Enrique Peña Nieto, se habló de la integración de un fondo de 50,000 millones de pesos para entrar a reparar y a acondicionar las escuelas de este país. Se dijo que esta cantidad, que se escucha bastante, era insuficiente para cubrir todas las necesidades en el país. Incluso se seleccionó un número muy menor, no recuerdo ahorita la cifra de escuelas de Sinaloa, pero era muy menor las que iban a ser beneficiadas. Bueno, nunca se supo qué sucedió y por qué no se concluyó con este programa y si se juntaron los 50,000 millones de pesos y dónde fueron a parar en caso que así sea. Bueno, ahorita la problemática que enfrentamos es que sí se tienen escuelas en muy malas condiciones,
que los recursos no van a alcanzar necesariamente para reparar la totalidad. Y hay que recordar que desde el año pasado, cuando hubo ya un reinicio a clases, que se había habido varios intentos, pues han sido a través de donativos del sector privado, como se ha obsequiado kits de limpieza y se ha ido distribuyendo. O sea, ha sido la sociedad la que ha impulsado a través de las autoridades educativas, y en esta administración han hecho lo mismo con este nuevo, porque no hay recursos económicos, no hay dinero etiquetado para este programa. Si no se tiene recursos suficientes para reparar las escuelas, pues menos ahora para el tema sanitario, que es otro problema bastante complicado. Pero se tiene que hacer algo y ver cómo se va a vigilar las escuelas en el futuro, porque esta problemática de los asaltos, robos y despojos a los planteles educativos va a seguir. Milton, ¿tus conclusiones? Muchas veces en la reconstrucción de un tejido social o de una parte de la sociedad, yo creo que muchas veces tenemos que voltear a ver a la Ciudad de México. Recordemos en el 1985 cómo el tejido social, cómo la ciudad, la urbanidad estaba casi destruida, y igual 2017, cómo sociedad le puso el ejemplo a gobierno en organización, en conformación de comités y en empezar a aportar. Entonces, tanto empresas como mucha sociedad civil y ayuda internacional empezó a fluir para empezar a ayudar a la gente, pero sobre todo empezar a reconstruir la ciudad. Entonces, aquí, de una manera u otra, tanto el gobierno como la sociedad civil o empresas o colectivos de la sociedad, empezar a restaurar esta parte. ¿Por qué? Porque después de la familia, la escuela es el ente de educación, y de formación, porque pues en la familia uno, pues ahí lo van formando, y ves que no lo forman a uno, pues, pero uno le echa ganas, pues, y ya después en el aula... Mande. No te dejaste formar. Bueno, Doña Rosalba le puso todas las ganas. Eso sí, mi mamá le echó muchas ganas. Le echó muchas ganas. Saludos a mi mamá. No es culpa de ella. No es culpa de ella, no es culpa mía. Saludos, señora. Por favor. Sí, Saludos. sí. Entonces, y aquí le seguimos echando ganas, pero no es fácil. No es fácil, no, pero... Mire, yo... si le contara... ya estaba acá y allá y ahora... Muy diferente, ¿verdad? Yo con mi mamá Amelia, ¿no? Le voy a... Pues mira, a mí me ha tocado cuando tu mamá te dice cielo, pero me dicen que hay otras ocasiones. No. Hasta la fecha, fíjese. No. Imagínese cuando estaba el Pancho especializándose en primer año de primaria. Pero perdón, Milton. No. Y es después de la familia, o es la escuela quien nos forma también para la vida. Entonces, que esos espacios o esa célula de la sociedad se ve afectada, pues ahí, de una manera u otra, tenemos que entrar todos, como en la Ciudad de México se entró toda la sociedad y el gobierno para rescatar la ciudad. Aquí el tema sería rescatar la escuela. ¿Por qué? Porque esta inversión nos la va a agradecer las generaciones futuras. Recordemos a un premio Nobel de premio Nobel de Economía, creo, que es por cada $1 que tú inviertas ahorita en educación y en prevención de seguridad, te estás ahorrando $8 en el futuro. Ojo con ese dato. Ahorita lo busco y lo subo. Así es. Tus conclusiones, Francisco. Mira, siempre, pase lo que pase, la formación familiar parte de casa. Los hijos son como plastilina. Uno los va moldeando a como uno quiere para que tengan un buen presente, pero un excelente futuro. Hoy, afortunadamente, hay bastantes ofertas para estudiar carreras profesionales, carreras técnicas, etc. Muy lejos estamos de la época de los 60, ¿no? Prácticamente, donde pues era un grupo muy contado de padres que podían mandar a sus hijos a estudiar aquí en Sinaloa, Culiacán, por ejemplo, pero mandar un hijo a Guadalajara o a la Universidad Nicolaita en Michoacán o a la UNAM era un esfuerzo tremendo. Por eso se fueron creando
en la Ciudad de México las casas de estudiantes de cada estado para ir generando mayores profesionistas. Hoy, afortunadamente, muchas veces hasta en municipios alteños, como El Fuerte, hay carreras ya universitarias, en fin. Pero sí, independientemente de lo que dijo Milton ahorita en referente a ese economista, que con todo respeto yo no confío mucho en los economistas, aunque Milton es economista, pero Sigue. yo sé por qué es economista, ¿no? Yo sé Sigue. por qué es economista, ¿no? Por alusiones personales. Afortunadamente se dedica todo menos a eso, ¿no? Pero te digo porque él se dio cuenta cómo los economistas hundieron a este país, Mataride y León. No todos, no hay sus excepciones, no todos, ¿no? Pero creo que sí, se tienen que retomar muchas cosas y sobre todo tener el amor por el arraigo, es decir, tener el amor por la ciudad en lo que vive. Hacen falta bastantes campañas de ese tipo. Yo recuerdo una campaña exitosa que había en Culiacán que decía, ¿te imaginas a Culiacán sin violencia? Campañas aquellas del agua, ¿no? Mochis, que fue una ciudad que tuvo un detonante en la época de los 60 y los 70, que pues llamaba la atención a quienes, en fin, todo eso se tiene que recuperar, pero en cada una de las cabeceras municipales. ¿Y pues para qué? Para proyectar lo mejor que se pueda nuestro lugar donde habitamos y sobre todo vincular nuevamente a los niños desde la primaria para enseñarles dónde viven, cómo se vive, etcétera, y todo lo que se pueda hacer. ¿Para qué? Para ir alejándolos de lo que hoy es un flagelo en nuestro país: inseguridad y drogadicción. Así es. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Buenos días, dice, muchas opiniones de la gente ha despertado este tema. Lino dice, debería de haber, las autoridades deberían de prohibir comprar cableado, partes de aires o medidores de agua, dice. Javier, nos vamos. Es un grave 30 problema segundos. porque incluso han estado robando equipamiento urbano y no vemos que actúe la autoridad, que es un gasto bastante alto, ¿no? Sí, sin duda tiene toda la razón, ¿no? Algo se tiene que hacer para que estos artículos pues no sean atractivos para la delincuencia. Así es. Gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Milton, nos vamos. Nomás el dato. James Heckman es el economista premio Nobel de economía, que dice que por cada $1 que inviertas en la primera infancia, o sea, en los niños, en la educación, tienes un retorno en su adultez hasta de $17. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. De acá de Valle Alto nos dicen, abandonó el gobierno muchas cosas, menos el cobro de impuestos y servicios. Dice, eso continuó. Muchas gracias a Juan, también, que nos deja algunos comentarios. Adolfo, dice Luis, algunas de las casas de un supervisor o zona de directores, maestros, conserjes y todo escalafón resultó con vandalismo. Dice, pues, espero que no, ¿verdad? Gavino dice, creo que el gobierno pensaba que ya no se iban a usar las escuelas, por eso las abandonaron, faltó mucha supervisión. Se quejan del precio de la gasolina. Podemos abundar en el tema porque se ha dicho que va a bajar, ¿no? La gasolina. Vamos a abundar con mucho gusto a quien nos deja el comentario. Humberto Millán dice, en la escuela Carranza dejaron sin luz a los alumnos el fin de semana, les robaron los cables, no hay veladores, dice. Esto en Culiacán. Y muchas escuelas que nos se siguen reportando por acá también. La escuela primaria Ingeniero Manuel Rivas de la colonia Sinaloa piden $1,000 para regresar, dice José Luis. Así nos despedimos y aquí me dejan esta fotografía. Nuestro compañero Ismael Medina dice, para los amantes de lo ajeno, esta institución ha sufrido varios robos, por lo que ya no queda nada que robar. Por favor, dejen de dañarlo, es propiedad de ustedes, dice. Y probablemente eso será nuestro alumno. Aviso, ya no hay más que robar. ¿En dónde está este kinder? En la colonia 21 de marzo. En la 21 de marzo, en Culiacán. Así de plano. Híjole, vamos a seguir con este tema. Nos despedimos. Se queda en Vibra Radio. Viene el Mariconcho, Carelli Beltrán y Nedel Montoya. Regresamos. Información. Editoriales. Reportajes, entrevistas y las historias que mueven en vivo a la opinión pública. Los noticieristas. Dirección General Luis Alberto Díaz.